sustentes también nuestras mentes y nos ayudes a crecer en nuestro entendimiento de tu palabra y en la disciplina de la enseñanza. Yo te ruego también que me des claridad y permitas que pueda instruir de una forma correcta a mis hermanos y ayúdame en ese tiempo. Te lo ruego en Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar esta mañana entonces hablando de la preparación eh, del sermón, preparación y presentación del sermón. Lo que vamos a ver en esta mañana, ¿listo? Y en la tarde vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo preparar un sermón del Nuevo Testamento. Entonces tenemos primero, ahora que sabemos cuál es la estructura del sermón, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo preparo mi sermón de manera práctica? Entonces vamos a hablar primero de la preparación general y luego de la preparación de manera específica. La preparación del sermón incluye tres aspectos importantes. Primero, la preparación del lugar donde estamos estudiando o trabajando, la preparación personal y también la preparación de la congregación, que es uno de los aspectos más importantes. Bueno, ahorita les recomiendo un libro que si ustedes pudieran leer y compartir con la iglesia sería muy bueno. Vamos a hablar entonces de la preparación del lugar. Cuando estamos preparando un sermón es importante que tengamos un lugar para estudiar, un lugar adecuado, donde nos sintamos cómodos, donde podamos escribir, donde tengamos tiempo de orar y donde podamos concentrarnos sin ser interrumpidos. El lugar debe de tener buena ventilación, más en Cartagena, ¿no? Que no nos sintamos sofocados ni nos dé sueño. Ahí es importante que tengamos un lugar apropiado porque eso puede afectar nuestra concentración. Entonces, el lugar tiene que estar tranquilo, evitar lugares públicos. Es imposible estudiar en un lugar público donde todo el tiempo estamos siendo distraídos. Tenemos que apagar, y no está de más decir, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Estos aparatos tienen formas y los computadores de colocar perfiles, ¿no? Perfil de trabajo, donde no entran ni mensajes ni mails, no tengo ninguna distracción al respecto. Consideremos también si es posible que la oficina donde estemos, si es en casa, pues la familia nuestra esté disciplinada para que no nos interrumpa. Entonces, es posible, mi hija tiene 4 años y ella sabe que si yo estoy estudiando ya no puede entrar allí, a menos de que sea algo extremadamente urgente. Pero normalmente ellos aprenden, ¿no? Mi hija nunca toca mientras yo estoy enseñando o estoy conectado con mis hermanos o estoy estudiando la escritura. Ella sabe que es mi tiempo de trabajar y sabe que es mi trabajo y así que mi oficina queda en la casa y para mí es importante que ella lo supiera de un comienzo. No puede interrumpir. Y mi esposa me ayuda, ¿no? Con el tema. También debemos tener herramientas necesarias, pues un pastor debería tener su computadora para tener toda la información asequible y una buena biblioteca. Ahora, los libros físicos hoy en día son importantes, pero si usted no puede comprar, están muy caros, ¿no? Cada libro, un librito que, por ejemplo, tengo ahí cuesta como 180, 200 mil pesos. Entonces, usted tiene los recursos, es bueno que se vaya haciendo una biblioteca física, si es que usted la va a leer. Bueno, yo he crecido con la tecnología, así que cada vez que sale algo novedoso, la tecnología es mi mejor amiga, así que no, en mi caso prefiero libros digitales. Entonces, si hay gente que no le gusta las pantallas, pero hay pantallas amigables con los ojos, entonces tengo por ejemplo el Kindle, que es muy amigable, no tiene luz, es papel digital. Entonces, si usted pudiera, es tecnológico, eh, es mucho más económico tener libros de 99 centavos de dólar a un libro de 180 mil pesos, creo yo, ¿no? Entonces, Kindle tiene buenas promociones donde usted puede comprar buena literatura. Si usted no lee inglés,
Bueno, ahorita que sí la vida es más fácil todavía, ¿no? No necesitamos inglés tampoco. Aunque sí es bueno estudiar inglés, sería genial, pero si usted ya tiene la edad mía y no le entra el idioma, entonces la inteligencia artificial puede hacer un buen trabajo con las traducciones de los libros que no están asequibles para nosotros en el idioma español. De hecho, yo no he vuelto a consultar libros en español casi, y el trabajo que hace la inteligencia artificial es muy bueno, ¿no? Entonces hay buenos programas como Deep, DEEP, es un programa que tiene traducciones, uno lo compra por un mes, es, no es tan costoso y uno puede traducir libros en PDF o en Word, lo que sea, y los traduce de manera espectacular, muy bueno. Ahora, si usted tiene y puede invertir a largo plazo en un buen programa de computadora, el software bíblico Logos, por ejemplo, es una excelente herramienta, también tiene traductor incorporado ahora, entonces uno va estudiando y va traduciendo los libros que ya están en inglés, puede comprar bibliotecas en inglés, y si usted es un pastor de la iglesia, un pastor nuevo, debería animar a la iglesia para que invierta en usted. Normalmente hay un presupuesto anual en las iglesias y dentro de ese presupuesto básicamente siempre estamos poniendo un presupuesto para educación pastoral. Entonces la iglesia estuvo siempre como muy pendiente de mí mientras iba estudiando y capacitándome, y me pagaba los cursos, y ahora lo que hace es comprar libros, ¿no? Nos compra buenos paquetes de literatura, libros para estudiar, paquetes de logos. Entonces, año a año tenemos allí un presupuesto para hacerlo. Las herramientas son necesarias, usted necesita literatura, ¿ok? También necesita preparación personal y esto también es crucial. Recuerde que la preparación personal se divide en tres áreas. Pablo dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, no quiere decir que no aprovecha para nada, ¿no? Entonces, el área física es importante, el área mental y el área espiritual. Tenemos que tener una buena condición física, esto implica una buena alimentación. Si usted se alimenta a punta de arroz, papa, yuca, plátano, pues va a ser muy difícil que usted rinda en su estudio. Así que necesitamos una buena dieta, sin tanto carbohidratos. Si usted está más estudiando, es importante que usted duerma bien, coma saludable, para que todos los carbohidratos que usted se come y no puede quemar, si usted no está haciendo deporte constantemente, pues no tenga necesidad de quemarlos, sino comiendo cosas que le puedan aprovechar. Si no tiene esposa, entonces necesita buenos consejos nutricionales. Evitar el exceso de televisión, importante, porque esto desmejora nuestra concentración y nuestro rendimiento cerebral. Preparación mental, usted necesita resolver conflictos, estar libre de preocupaciones y cargas. El Señor dice: echen toda ansiedad sobre mí y lleven mi yugo, que es fácil y ligero. Usted necesita dejar toda carga delante del Señor. Entonces, nuestra vida de oración tiene que estar siempre, tiene que ser constante. Debemos evitar todo conflicto emocional, especialmente los conflictos en la casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Es importante que los resolvamos para tener una mente clara y enfocada. Recuerden no dejar salir el sol sobre vuestro enojo y resolver los conflictos pronto antes de estudiar o predicar la palabra de Dios. Esto va a ser un estorbo, ¿no? Y nuestras oraciones, dice la Biblia, van a tener estorbo. Lo otro es que necesita también educarse constantemente. Uno tiene que leer. Si uno termina una licenciatura, tienes que comenzar la maestría. Si terminas tu maestría, tienes que mejorar en tus lecturas, tener un programa de lecturas, y si pudieras hacer un doctorado para enseñar teología, mucho mejor. La idea es que usted no deje nunca de estudiar. ¿Listo? No se hagan perezosos para el estudio. Un pastor que no estudia es un pastor que no va a ser, o sea, no va, la iglesia va a tener o va a crecer hasta el límite que él ponga. Y si vienen jóvenes con deseo de estudiar y, ¿verdad? Eso va a ser un tropiezo también para ellos.
un pastor que no está creciendo. Así que el pastor tiene que romper esos límites en cuanto a su educación teológica. Siempre usted tiene que tener una dieta de buenos libros, crecer en homilética, crecer en el conocimiento de la historia bíblica, en los lenguajes bíblicos, en consejería bíblica. Usted necesita crecer también en esto y en buenas bibliografías que le animen a continuar en la fe. Y por supuesto, si usted puede crecer en otras áreas, además de la teología, como la ciencia o las matemáticas, eso puede ser útil para ejercitar la mente en la lógica. También, además de esa preparación mental y física, necesitamos esforzarnos por prepararnos espiritualmente, mantener una vida devocional, comunión constante con Dios en oración, es muy importante. Es bueno que usted crezca en oración, siempre durante el sermón, durante la preparación del sermón, mientras usted está leyendo para preparar su sermón, usted puede tener una vida devocional. Cada vez que usted esté estudiando, hágalo de tal manera que sea algo devocional. Es decir, yo estoy leyendo, cuando tenía, por ejemplo, la maestría, yo usaba los libros de la maestría, lo que estaba estudiando en la maestría, con una actitud devocional. O sea, yo no tenía tiempo para hacer una hora devocional, después devocional familiar, después de estudiar para la maestría, después de estudiar para el sermón, después aconsejar en la iglesia, después tener clases o sea, te vuelves loco. Entonces, si uno está estudiando, por ejemplo, una maestría, una licenciatura como estas, uno necesita hacer de eso también parte de mis devociones. Yo estoy leyendo un libro de teología sistemática, ¿verdad? Y estoy consultando la escritura y sobre eso yo estoy orando, pidiendo al Señor también su dirección, su ayuda, agradeciendo por lo que estoy conociendo acerca de Él. O sea, lea de una forma devocional y estudie de una forma devocional, aproveche el tiempo, ¿no? Y esté constantemente en oración. También debemos preparar a la congregación. Entonces, ya hablamos de la preparación personal, ahora hablemos de la preparación de la iglesia. La iglesia necesita prepararse para escucharnos. Usted necesita educar a la iglesia para esto. La iglesia no va a madurar y no va a escuchar bien sus sermones si usted no la prepara para esto. Ahora, ¿cómo preparar a la congregación? Que es algo muy vital. Bueno, lo podemos lograr de varias formas. En la iglesia nuestra lo hemos hecho de esta forma y creo que ha dado un muy buen resultado. En primer lugar, necesitamos elegir en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de preparar el sermón, con los ancianos de la iglesia, necesitamos elegir buenos himnos, oraciones que puedan preparar a la iglesia para recibir la palabra de Dios con reverencia y atención. Entonces, normalmente nosotros tenemos diseñamos un año de predicaciones, ya sabemos de qué vamos a predicar cada uno de los pastores, y luego entonces sobre eso, el que está dirigiendo el culto, el servicio de oración, está pensando en lo que el pastor va a predicar, y todo lo que hacemos es ayudar a la iglesia a tener un mejor entendimiento de lo que vamos a hablar ese día. Entonces elegimos los himnos que tengan que ver con el tema que estamos tratando. Cada parte de la adoración estamos tratando de, si vamos a confesar pecados, que se trate de pecados que tengan que ver con el tema que vamos a tratar. ¿Sí me hago entender? Entonces eso va a ayudar mucho más a enfocarnos en el propósito del sermón. Y también esto ayuda a la variedad, ¿no? No estoy pidiendo, no nos estamos arrepintiendo cada domingo por los mismos pecados. Entonces, si hoy vamos a hablar y el tema tiene que ver con el evangelismo o con la oración, entonces hoy vamos a tener una lectura bíblica y todo lo que vamos a hacer en los Salmos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, todo tiene que ver con la oración o el evangelismo. ¿De qué nos arrepentimos? Señor, no estamos alcanzando gente. ¿Por qué oramos? Señor, envía obreros a tu mies. ¿Sí me hago entender? O sea, todo está enfocado en el sermón, ¿sí? Lo otro es también la comunicación previa con la iglesia. La iglesia recibe un boletín no cuando llegan, sino que lo reciben el viernes o el sábado en la mañana.
Hay un hermano de la iglesia que hace un boletín muy bonito en PDF y lo envía a toda la iglesia el sábado antes de terminar el día, en la tarde, en la mañana. Él tiene ya las canciones que vamos a cantar, los himnos que para que la iglesia se prepare y pueda leer los versículos bíblicos antes de asistir a la iglesia. Entonces con la familia todos están pensando, mañana es el día del Señor y les hemos instruido para que con la familia oren, lean el versículo del que se va a tratar el sermón antes, se preparen y oren con su familia para que el Señor les hable a sus corazones y puedan discutir en familia sobre el sermón. Entonces esto es muy importante, que usted le comunique antes a la iglesia de qué va a hablar. Y ya con esto en mente, la iglesia va a ir preparada a escuchar. ¿Ok? Lo otro, o una forma muy buena también de que la iglesia sea educada para escuchar sermones expositivos, es que el trabajo de usted no se pierda. Es muy triste que usted se prepare una semana y estudie 18 horas y saque su tiempo para preparar un sermón como lo estamos aprendiendo y al final usted lo predique y no pase nada. O sea, la iglesia salga como los católicos romanos a hacer su vida y se olviden de lo que usted habló y no lo estén aplicando en sus propias vidas, y entonces usted va a tener más consejerías, más problemas, más pecado y muchos pastores se enredan más en resolver problemas y no están ayudando a la iglesia a escuchar. Y la palabra de Dios realmente salva, santifica, pero la palabra no cuando usted la predica, sino cuando la iglesia la aplica. Y usted tiene que preparar a la iglesia para esto. Entonces les voy a recomendar, de hecho, un libro que es muy bueno, que se llama Listen Up en inglés. Yo lo traduje. Si quieren una traducción del libro, se las puedo proporcionar a los líderes de la iglesia para que lo estudien en una escuela dominical. Esto es urgente. La iglesia necesita aprender a escuchar sermones, es decir, que se sienten, que aprendan a tomar notas, que no se queden con las notas, sino que salgan del día, el día del Señor es un día completo, ¿no? Que salgan de la iglesia. Si usted no tiene 2 servicios dominicales, la idea es que la gente salga de la iglesia y luego en la tarde se reúnan. Normalmente nosotros aprovechamos mucho el día del Señor para todo. Bogotá es tan caótica que se nos dificulta muchas veces transportarnos en semana. Los hombres llegan 10 de la noche de trabajar, entonces es muy difícil sentarme con alguien a compartir, así que ese día lo aprovechamos al máximo, ¿no? Es el día de mayor trabajo. Así que si ustedes pueden formar una cultura en la iglesia de discipulado, donde la gente salga de la congregación, pueda quedarse más tiempo en la iglesia, almuercen juntos, tengan una tarde después de reflexión bíblica sobre las cosas que aprendieron. Yo lo he hecho de muchas formas. Por ejemplo, después del servicio, en la tarde, 3 de la tarde, nos volvemos a juntar, después de almorzar juntos, y hablamos sobre el sermón, preguntas que la gente tenga sobre la teología del pasaje, sobre aplicaciones del pasaje. Y el libro Listen Up, escuchar bien un sermón, le ayuda a la gente con preguntas que le puede hacer al texto, al sermón, cosas que ellos pudieran hablar o dialogar mientras almuerzan juntos, mientras están en la casa y preguntar a los hijos, porque no es un día para irse de compras. Entonces yo me puedo juntar con 3, 4 personas de la iglesia y nos podemos juntar en un restaurante o hacer comida juntos, y luego en la tarde, mientras los niños están allí disfrutando de un tiempo de compañerismo y de juegos, podemos orar juntos, compartir sobre el sermón, hacer las preguntas que sugiere el libro, y luego se convierte en algo muy habitual. De hecho, en nuestra iglesia, después de que nos juntamos, ya es algo muy normal que lleguemos siempre a, bueno, ¿y qué les enseñó el Señor? Y comencemos a hablar del sermón, las luchas que tenemos con relación a ese tema, cómo podemos orar los unos por los otros para crecer en ese tema. Hermanos, ustedes no saben lo que puede hacer esto en la iglesia. Literal, las consejerías merman. O sea, hay menos líos con el pecado. ¿Me hago entender? Menos problemas. Entonces, usted necesita mucho hacer esto. Sé que esta congregación es nueva
Esto lo llevamos haciendo nosotros hace unos 10 años atrás y es algo que normalmente ya fluye de manera natural en la iglesia. Si tú vas un día y nos visitas, te vas a dar cuenta que la gente no se va. O sea, hay que sacarlos. 3 de la tarde, el que cierra la puerta ya está como que, bueno, hermanos, ya no se quieren ir. Y si se van, van después para una cafetería y arman una reunión en la casa de fulano, comen juntos, almuerzan juntos, porque ya hay una cultura de discipulado y la gente que llega nueva se engancha fácilmente, ¿no? Ya se une a un grupo, se une a la familia tal, ya hay grupos homogéneos y no se hizo, no fue algo que programamos nosotros, sino que lo procuramos hacer dando ejemplo, ¿ok? Entonces, antes yo me reunía en mi casa todo el tiempo con mi familia, invitábamos amigos a almorzar, teníamos asados en el jardín de la casa, pero ya no lo tengo que hacer, ya yo nunca voy a mi casa, siempre voy a la casa de otros hermanos que hacen lo mismo porque lo aprendieron. ¿Me hago entender? Entonces el pastor tiene que modelarlo y luego la iglesia orgánicamente lo va a hacer. Pero tenemos que insistir en el púlpito, enseñar una escuela dominical, que la iglesia orgánicamente se convierta realmente en una familia y no en un algo religioso donde vamos a- a tener un poquito de adrenalina espiritual para la semana, sino que necesitamos realmente no venir al servicio de adoración solamente, sino tener un día de oración donde podamos compartir juntos la palabra de Dios. Esto es algo que ustedes como iglesia necesitan trabajar. Me parece muy triste cuando llego a una iglesia y de repente termino de predicar y todo el mundo se va y me quedo con el pastor. Oh, pastor, muchas gracias. Y la gente que se hizo, qué triste, ¿no? Entonces es como un ambiente, se crea una cultura religiosa, hipócrita, donde nadie se conoce y donde no hay realmente vida espiritual. Ahora, ¿en qué momento esa iglesia está eh, obedeciendo a Dios la escritura? O sea, la Biblia constantemente nos dice, exhórtense unos a otros, ámense unos a otros, recíbanse unos a otros. De hecho, yo hice varias series de sermones predicando sobre ese tema de unos a otros. Coja una concordancia y comience a rastrear unos a otros en el Nuevo Testamento. Se va a asombrar de la cantidad de mandamientos que tiene la iglesia para estar juntos. ¿En qué momento la gente va a obedecer eso si llegan al servicio y salen corriendo? Es imposible, hermanos. Entonces, lo más probable es que estés teniendo una iglesia hipócrita, donde todos estén enredados en muchos pecados, porque no hay vida espiritual. Y donde no hay comunidad, no hay crecimiento. Así que la iglesia necesita crecer también para poder escuchar la escritura. Su trabajo va a ser en balde, hermano. Si ustedes no están con este propósito en mente de ordenar la iglesia para que el sermón no se termine en el momento en que usted dice amén, sino que se comience a practicar y realmente se termine cuando la iglesia lo ponga en práctica, ¿ok? Otra cosa importante es la visitación pastoral. Necesitamos visitar regularmente las familias, insistir en esto, ¿verdad? A los miembros de la iglesia. Las oraciones de Pablo por la iglesia son también importantes. Orar por las familias de la iglesia, visitarles, estar pendientes de ellos, para saber también cómo abordar desde el púlpito problemas, ¿verdad?, que la gente tiene. Entonces tratamos con gente real. Si solamente estamos encerrados y predicamos cada domingo y no estamos en contacto con las personas, esto nos va a impedir realmente tener contacto con la vida real y las aplicaciones van a ser algo extrañas, no aterrizadas a la realidad de la iglesia, ¿ok? Entonces, a mí me ayuda mucho cuando yo estoy predicando a hablar con los hermanos, mientras estoy con ellos almorzando, charlando, visitándoles. En ese momento yo estoy pensando también en cómo ministrar a sus necesidades, porque tienen problemas en su trabajo, tienen problemas en la familia, con sus hijos, en la crianza.
Entonces de allí voy a sacar muchas aplicaciones para mis sermones en el futuro. Posiblemente no lo haga el siguiente domingo, pero entiendo que hay algo allí, un dato que necesito sacar en un sermón para ayudar a mis hermanos a crecer. Porque las mismas luchas de alguien son las luchas de todos, ¿no? Entonces, para preparar un sermón eficaz se requiere un lugar adecuado, una preparación personal adecuada y una congregación preparada. Estos tres ingredientes son tres principios que necesita un pastor eh, procurar para poder que la palabra de Dios sea enseñada de una forma clara y poderosa, que transforme la iglesia como una comunidad. ¿Preguntas hasta allí? Ajá. Ujú. O sea, ¿ustedes también cantan en la escuela dominical? Ah, ok. Pues no, realmente no sé. La escuela dominical nosotros la tenemos como algo simplemente educativo, de capacitación. O sea, no lo hacemos como un servicio de adoración. Entonces, la escuela es para que la gente pregunte, oramos al comienzo y al final y listo. Lo que hacemos es más intencional, es la parte de del, del tiempo del sermón, ¿no? O sea, el tiempo de adoración, que termina con un llamamiento a la adoración, comienza, perdón, un llamamiento a la adoración, la lectura de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, confesión de pecados, eh, como declaración de perdón. O sea, todos los ingredientes de un servicio de adoración normal comienzan cuando comenzamos con la invitación a adorar a Dios. ¿Listo? Porque Dios es quien nos convoca el domingo. Pero la escuela la tenemos como algo aparte, diferente. Ya tiene tareas, la gente tiene que leer, llevar sus tareas. Es como diferente, el formato, ¿no? Y el formato no lo hacemos en el púlpito, sino sentados en grupos, para que la gente pues como que pueda tener también la disposición de preguntar, interrumpir, ¿sí? Es diferente. Y de hecho los niños no están allí. En las escuelas dominicanas los niños están en su escuela, los adultos en su escuela. Nosotros tenemos dos escuelas para adultos, ¿no? Una para nuevos creyentes, otra para más antiguos. La gente puede elegir dónde quedarse. Hay una temática que se informa cada 8 días. Y los niños tienen su escuela también, de acuerdo a su edad. Y ya en el servicio de oración sí todos estamos juntos. ¿Sí? Pero pues cada iglesia debe hacerlo como. Ok. Bueno, vamos a la preparación ahora específica. Ya vimos la preparación general. ¿Ok? Voy a compartir 15 pasos específicos para nosotros preparar un sermón. Este método, por supuesto, no es algo dogmático, no tienes que seguirlo igual, pero la idea es que podamos pensar que estos 15 pasos para preparar el sermón de manera específica les pueden ayudar a ustedes a implementar su propio sistema. ¿Ok? Entonces, ese sistema con el tiempo se va a volver algo suyo. Yo le decía a mi esposa ayer, bueno, yo voy a enseñar esto de 15 pasos para preparar un sermón, pero yo nunca pienso en esto. Y tampoco lo hago en orden. No es un orden que yo siga sistemáticamente. Es como que, bueno, hay cosas que sí se pueden hacer o sea, se deberían hacer en orden. Por ejemplo, yo no puedo sentarme a estudiar sin orar primero. Eso es como hacer deporte sin calentar, algo así. Entonces, claro, tú vas a jugar, pero tienes que calentar. Ahora tú tienes una estrategia, pero la estrategia se te olvida y uno comienza a disfrutar el proceso y un jugador profesional de fútbol o de golf o del deporte que sea, tú le preguntas, bueno, ¿y cuáles son los pasos que tú sigues? Él posiblemente los organice, pero no los tiene en mente siempre
que sale a jugar. ¿Me hago entender? Es la idea, es algo que ya se convierte en parte de tu ADN, o sea, es parte de lo que uno hace siempre. Entonces, y normalmente no es en orden, o sea, no es que yo oro y nunca oro más. A veces yo estoy leyendo la Biblia y realmente estoy, eh, o sea, con muchos sentimientos y tengo que parar y orar y agradecer a Dios por lo que me está mostrando, ¿no? Otras veces me siento convicto de pecado, tengo que parar y hablar con mi esposa seriamente porque me siento convicto de pecado. Otras veces tengo que parar, ¿verdad? Y masticar más lo que estoy leyendo porque me parece muy, muy fuerte. Necesito irme a dar un paseo y masticar lo que he leído y después volver otra vez y regresar al tema. Entonces, no sé, o sea, es como el proceso no es como así tan rígido, pero la idea es que todo eso usted lo pueda integrar a su ritmo, a su propia vida. Entonces, lo primero es que necesitamos orar a Dios. ¿Sí? Es como calentar para hacer deporte. Nadie puede estudiar o preparar un sermón sin la oración. Debemos orar antes, durante, después del sermón, rogando a Dios que use el sermón para transformar a la iglesia. Entonces, oramos por iluminación. El Salmo 119, 18 es un buen texto. El salmista dice: abre mis ojos para yo poder apreciar las maravillas de tu ley. Así que necesitamos que Dios nos dé iluminación y sabiduría para estudiar su palabra. También necesitamos, Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos sabiduría, sabiduría espiritual, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y no caer en errores doctrinales, para poder discernir bien lo que estamos leyendo, los comentarios que leemos, para también sospechar de nuestro propio corazón y ser humildes en reconocer que podemos fallar y que somos falibles, no somos infalibles, no somos el Papa de Roma. Así que nuestras interpretaciones siempre tienen errores, ¿no? La Biblia no tiene errores, pero la forma en que la interpretamos sí. Así que podemos confrontar nuestras ideas con lo que otros piensan y ser humildes para sentarme a estudiar con otros, ¿no? Así que tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría y humildad para el estudio. Entonces, nunca nos sentamos a estudiar solos con la Biblia. Sola escritura no quiere decir yo y la Biblia solos. Sí, yo estudio la Biblia en compañía de otros teólogos. Siempre me siento allí con Calvino, con Sproul. Entonces allí están ellos conversando conmigo para poder llegar a buenas deducciones del texto. ¿Ok? Nunca estudiamos solos. Transformación personal. Necesitamos que Dios también transforme nuestro corazón. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos a Dios pedir que Él cambie nuestro corazón también. Y por supuesto, necesitamos orar como Jesús oró. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos para que la iglesia sea santificada cuando reciba el mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Así que debemos orar por la transformación de la iglesia, por la regeneración de la gente que no es regenerada en la iglesia. Siempre entendemos que en la iglesia hay corderitos y también hay cabritas, ¿no? Entonces hay que orar también por las cabritas. No sé cuáles serían, prefiero no dudar de nadie, pero entiendo que hay cabras, no sé, o sea, solamente Dios conoce el corazón. Entonces necesitamos orar también para que la audiencia se regenere. Aunque sean personas que conozcamos de años, no sabemos si al final Dios te diga: apártense de mí, malditos, si no queremos eso, ¿no? Queremos que todos lleguemos con ese buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que oremos para que la iglesia sea transformada, convicta de pecado y viva en arrepentimiento y fe. En segundo lugar, comenzamos con
Entonces, oración primero. Y este es muy importante, es la traducción del texto. Vamos a leer el texto que vamos a predicar, vamos a traducirlo y a establecer el texto que vamos a predicar. Ustedes saben que nosotros en Colombia normalmente el seminario de SRL está procurando incluir dentro de las materias, y creo que ya las tiene, hebreo y griego. Y es importante que aprendamos hebreo y griego y que aprendamos a leer el texto en los idiomas originales, ¿ok? Porque es la forma en que nosotros podemos interpretar mejor las escrituras. Así que si usted lee los idiomas originales, sería mejor leerlo y usted mismo hacer la traducción del texto. Es lo que hace normalmente un pastor cuando comienza a estudiar. Lee el idioma original y él mismo hace el trabajo de traducción, ¿verdad? Para que Dios le hable a través de su palabra dada en su lenguaje original. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo idea de griego y hebreo? Entonces, en lugar de la traducción, hay Biblias que tienen como el idioma original y la transliteración. Entonces, en el software que yo tengo, por ejemplo, él coloca las palabras que no están en el idioma original como en grisecito. De manera que yo identifico que esa palabra pues no tengo que botarle corriente, porque lo que hizo el traductor fue colocarle la palabra porque era necesaria para que fuera comprensible en el español. ¿Me hago entender? Y eso es importante identificarlo porque a veces usted pierde tiempo, va a perder tiempo en una palabra que fue una palabra del traductor, no estaba allí en el idioma original. Solo está allí porque si no está, no va a ser comprensible en el español. ¿Me hago entender? O sea, el idioma hebreo, el idioma griego está en desuso, de hecho. Es un idioma que está en desuso, ya no se usa. Y además de eso es antiguo y la forma en que se comunican las cosas es diferente. Entonces, tenemos que aprender a leer el idioma original. Otra cosa importante es que si no tiene una idea de los idiomas originales, busque estudiar el pasaje para llegar a una buena idea de lo que usted va a predicar. Busque varias traducciones. Entonces normalmente hay traducciones literales, traducciones dinámicas y se me olvidó la otra. Traducción dinámica, traducción literal. Bueno, este es como por frases. Es decir, la traducción Reina Valera, la traducción de las Américas, son traducciones. La diferencia es que las Américas es una traducción del texto crítico y la traducción Reina Valera es del texto recibido de Erasmo. Entonces, son dos fuentes diferentes, pero nos van a servir a llegar a conclusiones, ¿no? Es bueno leer las dos, pero las dos son buenas traducciones, son como que frase por frase ellos van traduciendo la escritura y respetan mucho las ideas originales, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, la versión Las Américas coloca frases para hacer más comprensible nuestro entendimiento en el español, lo pone en negrillas o gris, o la letrica le inclina un poquito más y ayuda a ver qué no está en el texto y qué sí está en el texto. Y también tiene notas al pie, las versiones de estudio. La Reina Valera también es una buena manera de estudiar. La Biblia literal es que, lo que te digo, está transliterado. O sea, está el griego o el hebreo y está tal cual está en griego y en hebreo. Si tú lo lees es incomprensible, pero allí está como en el orden que está el texto, así lo ponen. Es incomprensible muchas veces, ¿no? Pero un ejemplo de esto, ¿han leído Hebreos 2? Efesios 2, perdón. No tengo una Biblia. ¿Alguien tiene Efesios 2 allí para que lo lea?
Efesios 2, listo. Dice acá. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por ejemplo, este pasaje, allí como está, en el idioma original no aparece y Él os dio vida a vosotros. ¿Okay? En las Biblias de estudio esto está como en una sombrita o gris, pero si no tienen una Biblia de estudio necesitan conseguir una si están predicando y comparar versiones. Porque el texto original, si usted lo lee en una Biblia transliterada, literal, el pasaje comienza: cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Comienza allí el texto. Y esto es importante porque el autor quiere poner una atención en lo que éramos y en lo que ahora somos en Cristo. Pero el traductor o los traductores eligieron poner allí: y Él os dio vida, para hacer comprensible el hecho de que todo esto ocurrió, o todo esto éramos cuando Él nos dio vida. O sea, lo hizo comprensible. No es que, ¿cómo se llama?, deforme la doctrina o algo así, o sea un problema doctrinal. Pero es importante tenerlo en cuenta para predicarlo. Yo cuando he predicado este sermón, este texto, no predico y Él os dio vida. Y le explico a la iglesia que en el idioma original esto está allí porque está más adelante en el versículo 4, pero dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor, estando muerto nos dio vida. Entonces, al comienzo resume todo lo que está allí para hacerlo comprensible. Porque si no está en el idioma griego es fácil comprenderlo, pero en el idioma español es muy difícil comprenderlo. Usted necesita primero el sujeto, luego el predicado. Para el griego no, ¿ok? Entonces, si leyéramos una transliteración, se escucha desordenado la idea en el español. Pero para los griegos no era un problema. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, es importante que usted compare versiones y llegue a una traducción correcta para explicar a la iglesia la tensión del pasaje, por qué el autor. Entonces, si yo predico esto, lo que yo voy a predicar el domingo no es y Él os dio vida a vosotros, no, voy a predicar es cuando ustedes estaban muertos. Haré un sermón sobre la depravación del hombre, la depravación total, ¿verdad? Y predicaré del versículo 1 al versículo 4, 3, y luego predicaré, pero Dios sería mi siguiente sermón. Pero Dios, que es grande y misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando muerto nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces haría dos sermones, uno de la depravación total y uno de la gracia irresistible, no sé, pero la idea es que tenemos allí dos ideas muy distintas que el autor quiere enfatizar, ¿no? Y hay que hacer el énfasis que el autor hace, no nuestro énfasis, ¿ok? Es importante. Entonces, importante llegar a una buena traducción. Las traducciones dinámicas también son buenas, son importantes, porque aunque los traductores llegan a conclusiones teológicas de acuerdo a su cosmovisión, a su hermenéutica, es importante tenerlas a mano porque de alguna manera nos dan ideas de cómo aplicar el pasaje en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, tenemos versiones dinámicas como la Nueva Versión Internacional, si la tienen. Son versiones dinámicas que lo que hacen es traducir no frases, no literalmente, sino ideas. Entonces, ellos toman la idea y traducen la idea. O sea, se hacen una idea y allí ya hay una interpretación. Entonces, lo peligroso es que no vamos a estudiar una paráfrasis, no vamos a estudiar una traducción dinámica, porque estudiar una traducción dinámica es estudiar la idea del traductor. ¿Me a entender? Y es lo que no quieres. Pero las ideas del traductor
para poder que él llegara a esa idea, tuvo que estudiar bastante, ¿verdad? Así que las ideas nos van a servir para las aplicaciones tal vez de nuestro sermón, etcétera, ¿ok? Ya tiene algo de teología allí. Ahora, la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, es una traducción dinámica. Entonces, tenemos buenas traducciones dinámicas que nos ayudan a tener una comprensión de la teología del pasaje, pero hay que tener cuidado que ya hay algo de la teología del autor allí. Ya no está Dios, sino el autor humano, dando una idea de lo que él cree que dice el pasaje. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? Pues es que todas son iguales, porque la crearon como una paráfrasis. ¿Me hago entender? O sea, no es que no sean confiables, son confiables, pero hay que tener en cuenta que la persona que traduce o las personas que el equipo de traductores lo que hicieron fue un trabajo de interpretación de lo que el texto dice. O sea, ya hay una interpretación. Entonces, todas las versiones de todas las ediciones funcionan. Lo que hacen las ediciones más bien es como hacerlo más comprensible para el tiempo en el que estamos. No es el mismo español que hablamos hace 20, 30 años atrás, no es el mismo español que hablamos hoy. Entonces lo que hacen las versiones nuevas es actualizar el español para hacerlo más comprensible a las nuevas generaciones. ¿Me hago entender? Entonces no es que sean malas, hermano. La idea es que estas nuevas versiones lo que hacen es actualizar el lenguaje para hacerlo comprensible a nuestros hijos que hablan diferente. ¿Ok? Usted lee la versión de 1960, la primera versión, es difícil porque es un español de ese tiempo. ¿Ok? O la Biblia del Oso, ¿la han leído? Entonces las nuevas versiones ahora tienen en cuenta el hecho de que el lenguaje ha cambiado, ¿ok? Y hay palabras que ya tienen una connotación diferente en el español, entonces eso va a facilitar a las nuevas generaciones una mejor comprensión de la Biblia. Por eso el pastor necesita esto, ¿verdad? Los textos literales. Entonces está bien que las personas de la iglesia lean las versiones de la Biblia en sus diferentes idiomas y tengamos una versión para la iglesia local, pero la más confiable son los idiomas originales, ¿ok? El griego y el hebreo. Las Biblias interlineales, ¿te parece un renglón en griego o en hebreo y abajo en español? ¿Son confiables? Sí, claro, son literales, se llaman Biblias transliteradas. Sí, claro, tienes que tener en cuenta que esos textos se sacan de varias fuentes. Entonces uno lee al comienzo de la Biblia de qué fuente la sacaron. Texto crítico, texto mayoritario, el textus receptus. O sea, depende. Entonces tú ya sabes que de esta traducción, de la transliteración, hay una fuente, un grupo de escritos que fueron encontrados en tal lugar y de ese grupo de escritos es esa versión. Eso también lo tienes que tener en cuenta. Eso ya se llama crítica textual. Y un pastor tiene que ser consciente también de la crítica textual. ¿Verdad? Entonces, en el SRL, por ejemplo, creo que los hermanos están casados con el Textus Receptus. Y han invitado a los hermanos de la Reina Valera y el Textus Receptus. Yo entiendo, como pastor presbiteriano que soy, y que obviamente he estudiado algo de crítica textual, entiendo que todos los textos son críticos, porque los idiomas originales pues ya no existen, o sea, no existe como una versión original que escribió el apóstol Pablo. Así que todos los grupos pueden tener su valor dentro del estudio de la Biblia, ¿verdad? Entonces creo que yo, por ejemplo, uso más no tanto Erasmo, la versión de Erasmo, el Textus Receptus, uso más el texto crítico, el de la Biblia de las Américas.
y la iglesia tiene la Biblia de las Américas. Pero es algo que un pastor tendría que decidir con el grupo de ancianos después de haber estudiado algo de crítica textual. Es bueno estudiar ese tema y llegar a conclusiones razonables. Todos tenemos que dar cuenta a Dios de cómo estamos guiando a la iglesia, ¿no? Pero tenemos que tener convencimiento de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo para glorificar a Dios. ¿Listo? Pero es una realidad, no hay textos originales, no hay. Lo que tenemos es copias. ¿Ok? Entonces todas las copias, ve, las originales, todos los manuscritos originales se perdieron. Bueno, luego de traducir el texto, vamos a considerar el hecho de la autenticidad del texto. Si el pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos, en algunas versiones dice allí en el pie de página, uno debe explicar esto a la iglesia y discernir si fue añadido o removido y comunicar con claridad nuestra posición al respecto. Hay pastores, por ejemplo, ¿recuerdan el pasaje de la mujer, de cuando Jesús le trae a una mujer sorprendida en adulterio y él escribe del piso? Bueno, en algunas versiones de la Biblia, en el Textus Receptus, está ese pasaje y asume que fue una historia real, pero en algunos textos que se han encontrado, que son los minoritarios, el texto crítico que se ha encontrado, que se encontró después, esos textos no contienen ese pasaje, por ejemplo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿lo quitaron? ¿Lo añadieron? Alguien tuvo que hacer ese trabajo de quitarlo o añadirlo, me hago entender. ¿Por qué lo quitaron? ¿Qué les motivó? Eso es la crítica textual. Entonces, ¿quién motivó a alguien a quitar ese texto del Evangelio? ¿O qué movió a alguien a añadirlo? ¿Le pareció importante? ¿Fue una copia de un pedacito de historia que alguien encontró y la añadió allí? O sea, ¿qué pasó? Entonces, de eso se ocupa la crítica textual. ¿Me hago entender? Entonces ya el pastor tendría que decir, bueno, hermanos, pues este texto no lo voy a predicar, nos lo saltamos en la serie, porque considero que alguien lo añadió. Entonces vamos a seguir con el siguiente texto. O lo puede predicar. Posiblemente ocurrió, no estoy seguro. O sí ocurrió, hermanos, si le creo a Erasmo. ¿Me hago entender? Pero ya el pastor tendría que decidir el asunto. ¿Sí? Porque hay textos que no aparecen en la escritura, como ese, por ejemplo, el de Primera de Juan. Estos tres son uno, que en manuscritos más antiguos no aparecen en la escritura. Ahora, ¿quiere decir eso que la Biblia deje de ser confiable? Pues no. Es decir, podríamos pensar que lo que ocurrió con la mujer cuando Jesús escribió allí ocurrió realmente. O sea, no deforma la personalidad de Jesús. Y tampoco está en contra de ninguna otra doctrina cristiana. ¿Puedo entender? Pero hay pastores que no predicarían nunca ese texto bíblico. Ni el final de Marcos, por ejemplo. Todo el final de Marcos. Marcos es un texto, ustedes están estudiando Marcos acá, ¿no? En la iglesia. ¿Sí? Sí, el pastor me contó ya que estaba predicando Marcos. Ya comenzaron. Cuando llegue el pastor al final de Marcos, él va a tener que tomar una decisión. Marcos termina con el ambiente tenso, porque el propósito de Marcos creo que es ese, dejar todo tenso, ¿verdad? O termina como termina la versión de la Reina Valera. Hay una decisión que toca tomar allí, porque alguien añadió eso o alguien lo quitó, ¿me hago entender? Pero ese texto no está en algunos manuscritos antiguos. Pero el pastor tiene que tener sabiduría para saber guiar a la iglesia, ¿verdad? Y sí, sí, hermano. Eso es lo que se considera o se llama textos espurios. Esa es la decisión que tiene que tomar en cuenta el pastor. Porque, por ejemplo, para nuestros hermanos de Textus Receptus no es un texto espurio. ¿Ves? Sí. O sea, ya toca que lo determine el pastor después de estudiar. Es un asunto serio. Y toca estudiar y toca, ¿verdad? Sí. Siguiendo la traducción literal, que viene directa del griego, la Reina Valera, digamos que usa unos enlaces para hacer lógica a las frases.
Sí, claro, son traducciones. Entonces, por ejemplo, son traducciones frase por frase, no para no. La traducción dinámica es ideas. O sea, una cosa es que tú no has visto esos traductores que traducen dinámicamente en el púlpito. Entonces el pastor dice, va, y habla una frase grandísima en inglés, hermanos, y en español dice, hermanos, arrepiéntanse. Y el otro habló como 10.000 frases. Fue una traducción dinámica. O sea, él resumió todo en la frase, arrepiéntanse, hermanos. ¿Ya? Es la idea allí. Entonces la traducción dinámica es, toma el sentido del pasaje y lo va poniendo allí en el español. La traducción América, Reina Valera, ya es oraciones, ¿sí? Las traduce. Y la otra ya es más literal, conserva el orden del pasaje, ¿verdad? No coloca nada para adornarlo y para hacerlo comprensible, sino tal cual está en el idioma original, así lo pone. ¿Sí? Mi hermano. Ah, ok. Bueno, ¿más preguntas sobre ese tema? Ese es el paso más difícil porque se trata de establecer el pasaje que yo voy a predicar. ¿Ok? ¿De qué voy a predicar? Necesito saber qué palabras están en el texto, cuáles son los verbos relevantes, cuáles son el sujeto, el predicado de las palabras, o sea, todo lo que el pasaje dice. Y yo tengo que estudiar antes, ¿verdad? Y no colocar verbos que no están en el pasaje o que el traductor lo hizo más comprensible. Yo quiero predicar lo que está en el idioma original. Entonces, establecer el texto es lo primero que un pastor tiene que hacer. ¿Ven? Entonces, para esto que normalmente ¿qué usamos? Tipos de traducciones. Usted puede, si usted no sabe el idioma, puede comenzar con estas cosas o también hacer Reina Valera, Biblia de las Américas, hacer un paralelo de las diferentes versiones y ver qué palabras omiten, qué palabras faltan y hacer como un estudio también usted mismo, ¿no? Y ya después de hacer esto usted por usted mismo y ver qué inconsistencias hay entre una y la otra, usted ve que encuentra como problemas. ¿Por qué esta versión omite una palabra? ¿Por qué esta la pone? ¿Por qué esta la quita? ¿Por qué solamente la Reina Valera la usa? Entonces allí tiene usted una preguntota que hacerse para resolver después en su estudio, ¿verdad? O sea, esa palabra que es relevante, ¿por qué la omite todas las versiones que leí y la Reina Valera la pone? Entonces, por ejemplo, la otra vez estaba estudiando creo que era Colosenses. Hay varias traducciones que omiten una palabra y la Reina Valera la pone. En Colosenses 2 también, si usted hace un paralelo de Colosenses 2, las traducciones dinámicas tienen una idea completamente diferente a lo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Eso es como que extraño. Entonces eso nos lleva a preguntarnos qué pasó aquí, por qué los traductores eligieron decir esto en lugar de esto, ¿ya? Y ese tipo de preguntas uno las va anotando en un papel para hacérselas en la investigación que usted va a hacer del pasaje. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que comenzamos a hacer. En tercer lugar, vamos a leer el contexto histórico. Y creo que como es el contexto histórico, vamos a demorarnos, así que vamos a descansar 5 minutos para seguir. ¿Listo?